el mismo le pones ahí dejar de compartir pantalla, creo que sale una opción o salir, algo así. A ver, Pero en el Skype, o sea, haz grande la ventana de Skype, ajá, dale dos veces clic, ahí la ventanita, ahí está, ya. se hace Ahora sí. grande y ya, ándale, y ya, ya. ¿Ya dejó de compartir o no? No, Ahí se ve, ¿no? se ve todavía, Y entonces le voy a minimizar y ya. ajá, si la minimizas ya solamente te ve a ti, por ejemplo. Ahí Ok. ves. Ajá. A ver, voy a probar. Hijo, es que como estaba trabajando no cerré mis archivos, pero bueno, a ver. Y entonces esta la amplío. Sí, cuando quieras hablar, la amplías, la pones en pantalla completa y ya. Y cuando ya no, cuando quieras verte tú, la minimizas y ya. El problema es cómo la minimizo. A ver, escape. Ahí está, Ajá, ya, nada perfecto. más escape. Ah, es con escape. Sí. Ya. Bueno, mira, qué bueno que por lo menos ensayamos unos minutos. ¿Ya estamos en el aire o cómo está el asunto? No, yo les aviso ahorita, cuando ya estemos al aire. Entonces, denme unos segundos. O sea, yo tengo que aquí darle clic para iniciar la transmisión. Y le aviso a Mariana para que ya empiece. Oye, Mariana, ¿Qué pasó? las preguntas te las mando a tu WhatsApp, ¿no? Ah, ok, claro, sí, por favor. Pues le abrí ahorita el Facebook, pero no sé si se vean las preguntas o mejor tú me las pones en el Ah, WhatsApp. bueno, si tú las puedes ver mejor. Ok, Sale. a ver. Vale. Bueno, ya le voy a dar transmitir, ¿eh? Te aviso. 3, Sí, 2, ya. buenas noches a todas, todos, todas. Bienvenidos una vez más a las jornadas de reflexión para la acción. Hoy hablaremos del tema ordenamiento territorial ecológico para la Ciudad de México. Nuestro invitado especial es el profesor, doctor Iván Ashfar, biólogo de la Universidad Autónoma Metropolitana, con maestría en Ecología y Ciencias Ambientales, y doctor en Biología por la Facultad de Ciencias de la UNAM. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, Mariana, y muy buenas noches. Bueno, ahora sí que les quiero primero que nada agradecer a la Organización de Pueblos, Barrios y Colonias de Xochimilco la invitación que me hacen. Yo tengo muchos años viviendo en la delegación y pues hemos compartido algunos espacios, algunos procesos y pues les agradezco mucho la invitación que me hacen. Eh, para hablar de ordenamiento ecológico, digamos que hay como diferentes perspectivas de las cuales podemos hablar, ¿no? Pero lo importante es que quisiera hacer una referencia de que independientemente que es un instrumento de política ambiental que está en las leyes federales de nuestro país y en las leyes de cada uno de los estados, que muchas veces no tiene observancia, que eso es otro asunto, pero este instrumento no es un instrumento único de nuestro país, ¿no? En cada una de las naciones hay una norma que permite la regulación de los usos de suelo y eso permite que se hayan desarrollado una serie de metodologías científicas. Entonces, digamos que lo que se conoce como, bueno, en inglés le llaman land use planning, la planeación del uso de la tierra, es lo que sería, se tradujo en nuestras leyes mexicanas como el ordenamiento ecológico del territorio. ¿Cuál es el objetivo de este instrumento de política territorial? Porque eso hay que dejarlo muy claro, es lo que regula el territorio. Pues es ni más ni menos que definir los usos y destinos del suelo. ¿Pero de qué suelo? Del suelo que no es urbano.
Y ahí empieza todo toda la complicación, ¿no? ¿Por qué? Porque los ordenamientos ecológicos, en algún sentido, por su origen, que digamos que proviene de las ciencias, del conocimiento científico, lo que buscan estos instrumentos es que los ecosistemas sigan funcionando, ¿no? Pero pues eso de que los ecosistemas sigan funcionando, pues cada ecosistema es diferente, ¿no? Una selva es muy diferente a un bosque es muy diferente a un desierto, y cada ecosistema tiene su dinámica. Y generalmente las regiones que abarca un ordenamiento ecológico abarca diferentes ecosistemas. Entonces, primero voy a tratar de que imaginemos un poco. Les voy a pasar una pequeña imagen, que imaginemos un poco nuestra unidad ambiental, que es ni más ni menos que la cuenca central de México, que es donde pues floreció toda nuestra cultura y fue un centro de poder continental. Entonces, vamos, primero quisiera decirles que, bueno, yo participé en este instrumento, pero pues los contextos políticos eran muy, muy diferentes. Hace 20 años, ¿no? Hace 20 años estábamos pensando que había un cambio de gobierno, de un gobierno electo, encabezado por el ingeniero Cárdenas. Había un conflicto en el estado de Chiapas y era muy relevante los vínculos que se establecían con las organizaciones y todo lo que estaba pasando en el país. Entonces, cuando se arriba a este año, que era 1997, se intentó construir un instrumento de política ambiental y territorial para que definiera estos usos y destinos en el 59% del territorio del Distrito Federal. Aquí yo quisiera destacar que es muy relevante el hecho de que el territorio es todavía más del 50% rural y con ecosistemas forestales importantes. Lamentablemente, su instrumento homólogo, digamos, territorialmente hablando, es el Programa General de Desarrollo Urbano, y están en el mismo nivel jerárquico. Entonces, uno de los grandes retos para defender, digamos, estos territorios es que pues el territorio está organizado a través de comunidades y ejidos, y esto forma parte de la propiedad social de la tierra. Entonces, esto era como muy relevante, que no solo no se afectara la propiedad social de la tierra, sino que se fortaleciera. Entonces, había que desarrollar una metodología científica para un análisis de diagnóstica ambiental y problemáticas sociales que permitieran cambiar las tendencias de urbanización. Teníamos tasas de deforestación de más de 500 hectáreas por año, y los cambios de uso de suelo hace 20 años estaban a una velocidad casi de 7 hectáreas por hora, una cosa así espeluznante, que es el proceso de expansión urbana. Bueno, había que fortalecer las capacidades científicas y tecnológicas. Aquí esto es importante porque estos instrumentos, como lo mencioné desde un principio, como provienen de la ciencia, en este caso del análisis de los mismos ecosistemas, de su estabilidad y todo eso, pues necesitamos herramientas tecnológicas. En este caso, pues se utilizaban algunas estaciones de trabajo que tenían sistemas de información geográfica muy poderosos en la UNAM, en el Instituto de Geografía, en el Instituto de Ecología, en la Dirección General de Cómputo Académico, que en algún momento permitieron desarrollar todas estas metodologías, y que también esa capacidad científica, lo ideal fuera que fuera transferido al gobierno, ¿no? Y se hizo en su momento, ¿no? Y había que trabajar la construcción del consenso y el consentimiento social en las comunidades. Esto lo voy a dejar con estas palabras, pero
quisiera que pensáramos, y ahorita voy a regresar a este punto, porque aquí hay una relación de poder. Aquí hay una relación Estado-sociedad, propiedad social, Estado, y aunque nosotros en ese momento de cambio social y todo teníamos un claro compromiso con las comunidades en el contexto que estaba un levantamiento armado en el sur del país, y bueno, el gobierno supuestamente venía de las izquierdas profundas, entonces estábamos muy comprometidos con la visión de los pueblos. Entonces esto lo manejamos así como construcción del consenso y consentimiento social, pero no era un consentimiento. En realidad lo que nosotros estábamos haciendo era darle voz y posibilidad de manifestarse en qué tipo de uso de suelo se quería. Por eso fue un contexto muy importante donde se dio esa consulta pública que fue diferenciada y previamente informada, o sea que sí hay jurisprudencia en el sentido de que sí se han practicado este tipo de consultas, y ni más ni menos que en un instrumento territorial de este tamaño. Bueno, también había que sensibilizar a los poderes locales y federales de la urgencia y relevancia del instrumento de esta naturaleza. Obviamente, pues teníamos a todas las cámaras de la construcción y de la CANADEV y todo en contra de que se hiciera un instrumento de esta naturaleza, porque les limitaba la posibilidad de seguir expandiendo los negocios inmobiliarios y fortalecía, en este caso, pues los usos de protección de los bosques, de los usos agroecológicos, agrícolas que se dieron en ese instrumento. Bueno, esta imagen quisiera que la retuviéramos, porque ese es como nuestro drama central, ¿no? A ver si se ve aquí con la flechita. Esto que está aquí es el lago de Texcoco. Esto que está aquí arriba es ni más ni menos que la Sierra de Guadalupe. Esto era alguna vez el lago de Guadalupe. Si nos ubicamos de este lado, en todas estas delegaciones, esto que viene bajando aquí se llama la Sierra de las Cruces, y esta parte donde justamente estamos, aquí estamos, su servidor está aquí en este momento, es la Sierra Ajusco-Chichinautzin. Entonces tenemos como dos formaciones geológicas importantes. Aquí, si se fijan cómo está arrugadito el territorio, es porque escurre mucha agua. Entonces esta es una zona de escurrimiento muy importante, que tenemos ríos vivos como el Magdalena, el río Churubusco, el río Mixcoac, y de este lado es una zona de infiltración muy importante, que es toda la parte de los volcanes del sur, que abarcan desde el Tetequilo en Tlalpan, la Chichinautzin, aquí en Xochimilco tenemos el Cuautzin, el Zompol, el Teutli en Milpalta. Bueno, toda esta serranía es de recarga. Esta parte aquí está nuestro plantel de la universidad. Este es alguna vez el Yegualicán de San Lorenzo Tezonco, hoy en plena extinción por la actividad minera. Y estos son todos los volcanes que van, el Jaltepec, que conforman la Sierra Santa Catarina. Si se fijan, los dos cuerpos de agua más importantes, que es esta parte que abarca Chalco, Xochimilco, y la parte norte, que es el lago de Texcoco, toda esta parte, digamos que estaba dividida, la Sierra Santa Catarina dividía el lago, aunque estaba continuo, pero a fin de cuentas ahí estaba. ¿Por qué hago tanto énfasis en esta imagen y en la cuenca? Porque la unidad natural de ordenamiento ecológico es la cuenca. Lamentablemente, pues ustedes aquí están viendo la división política. Lo que está ordenado es parte de la Sierra
de Guadalupe, y todo lo que se ven, todas estas 9 delegaciones políticas, pero esta parte corresponde al estado de Puebla, que es la Sierra Nevada, una parte corresponde al estado de Puebla y una parte corresponde al estado de México. Todo esto es el lago de Texcoco, los pueblos que están aquí a la orilla del lago, Atenco, Nextipayac, todos los pueblos, y la unidad natural, vean este parteaguas, aquí queda muy claro para dónde cae el agua. Eso es lo que divide las unidades para hacer esto. Bueno, estos eran los diagnósticos viejos del asunto, pero lo que quisiera resaltar, bueno, hay una gran variedad de ecosistemas en este suelo de conservación todavía: matorrales, pastizales, bosques de oyamel, bosques de pino, vegetación acuática, bosques de encinos. Y bueno, esas eran las extensiones que existían en el año 2000, ¿no? Teníamos de coníferas y latifoliadas 38.205 hectáreas. Y bueno, ya esto que se denomina urbano, que son 10.000 hectáreas, son los pueblos aislados que están en la parte de Milpalta, Xochimilco y Tlalpan, que no estaban conurbados. Entonces, esto era lo que teníamos en Y bueno, hubo una serie de análisis de biodiversidad y de los asentamientos que había, cómo crecieron de los años 70 al año 2000, y en fin. Aquí lo importante, vuelvo a destacar lo de la cuenca, porque es el balance hídrico. Digamos que se hicieron como una especie de coberturas geográficas sintéticas, ¿no? Que tenían el objetivo, en el caso del balance hídrico, es de conocer la dinámica de la cuenca, la vegetación y uso de suelo, bueno, cuántas extensiones de bosque, de matorrales teníamos, la biodiversidad, la distribución de los vertebrados terrestres básicamente, y el análisis de la fragmentación de los manchones de vegetación, la conectividad de ecosistemas, en el contexto de una cuenca, que eso era lo importante. Y bueno, ya los indicadores socioeconómicos, que nunca les teníamos mucha confianza, si no los generamos nosotros mismos, los análisis de aptitud por sector, que tenía que ver con la perspectiva de cada sector agrícola, ganadero, de acuacultura, forestal y de conservación. Bueno, yo quisiera dejar, obviamente son algunas coberturas que se utilizaron en esos años, y esa fue, digamos, la imagen objetivo que ordenó el territorio en una zona forestal de conservación con 35.000 hectáreas. Ojo, esos son los usos de suelo que se definieron a nivel regional, claro, en la parte correspondiente al Distrito Federal: protección forestal, agroforestal, agroecología, que eran 17.000 hectáreas, agroforestería 11.000, que es todo esto que está en los límites. Por ejemplo, aquí en Milpalta, estas son zonas donde se siembra haba, que está junto a los árboles. Se puede sembrar, por supuesto, una serie de cultivos. La parte agroecológica corresponde más a las zonas de nopales, etcétera, ¿no? Entonces, esto era como una propuesta. Me voy a salir unos segundos para que nos quedemos con esta idea. Bueno, ¿qué es lo que pasa 20 años después? Y yo quisiera enseñarles algo que no sabía si íbamos a usar estas medios electrónicos, pero bueno, aquí déjenme pensar, perdón, ya con tanto papelito que puse para apartar, ya perdí
la cartografía exacta, pero bueno, bueno, nada más quisiera que viéramos más o menos, a ver si se alcanza a ver el tamaño de la unidad geográfica, que es la cuenca. Y esta cuenca empieza en el norte, en Pachuca. Hasta ahí están los parteaguas, o sea, incluye la ciudad de Pachuca y el parteaguas de la sierra y todo esto. Bueno, ¿qué es lo importante que quisiera destacar? ¿Qué se estaba jugando hace 20 años? Bueno, lo que se estaba jugando era la viabilidad de la ciudad. Es decir, el 70% del agua que bebemos, o sea, no es trasvasado, es infiltrado y es por el uso de los acuíferos y los pozos que estaban en ese momento recargando. Entonces, si no se conservan esos bosques, que se han ido perdiendo, porque sí he ido a caminar y sí hay pérdida, por supuesto, habría que hacer una evaluación de qué es lo que realmente está pasando, pero ahí se infiltra el agua. Qué lástima que no aparece, pero recordemos la imagen del lago. La parte más profunda del lago es justamente el lago de Texcoco. Este libro que les estaba enseñando, a ver si se alcanza a leer, bueno, viene al revés, es ni más ni menos que la memoria de las obras del sistema de drenaje profundo del Distrito Federal. Es el tomo 4 y cuenta con más de 14,000 láminas y incluye los códices, Xolotl, pero lo que me gustaría es decirles que esta fue la última intervención política, arquitectónica más pues desastrosa del siglo pasado. En esos mapas viene justo antes de 1968, porque este proyecto lo inaugura Luis Echeverría Álvarez, justo viene el tamaño del lago de Texcoco, cómo estaba la condición y cómo se construyó este drenaje profundo para desaguar todo el lago. O sea, sí, para contener las inundaciones que había en la ciudad, que esta contradicción entre inundaciones y hundimiento, me gustaría dedicarle más tiempo para explicárselas, pero hay toda una contradicción entre sacar el agua, hay una compactación de arcillas por el peso, entonces necesita cierto nivel de humedad, digamos lo que se denomina el acuitardo. Pero toda esta obra demencial, como que la tenemos visualizada como si fuera de la colonia. Bueno, efectivamente hubo desagües importantes en la colonia, ¿no? Pero la obra del drenaje profundo fue lo que más alteró la dinámica hidrológica de la ciudad. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Bueno, yo les pongo ejemplos. Aquí atrás está el Trumiac, que es un volcán importante donde hay una serie de ríos que bajan, ¿no? Aquí cerca en San Francisco, Tlalnepantla, se llama Tlalnepantla porque venían las dos bajadas de agua. Esa es la cuenca que irrigaba Xochimilco. Esos cauces están entubados desde hace muchos años, igual que los cauces del desierto de los Leones. Fuimos testigos cómo se fueron entubando, incluso se perdieron poblaciones de venado porque pues, obviamente se entubaba, ya no había dónde beber. Y bueno, esta historia a partir del desagüe y del abasto de agua para la ciudad alteró, digamos, la ecología de la cuenca en este lado de la parte sur. Por el lado de la parte norte, pues también en los últimos años he estado trabajando en lo que es el lago de Texcoco y la cantidad de impactos
por actividad de extractivismo y la ruptura de cauces es inconmensurable, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que no estamos entendiendo con estos procesos extractivos? Que precisamente como en el Estado de México nunca hubo un ordenamiento ecológico de este tipo, toda esa parte de agua que le dio origen a este lago que vieron en la imagen, que es una representación de un modelo digital de terreno, todo esto que vimos en esa imagen del lago se ha ido, digamos, perdiendo en tal magnitud que pues tenemos una crisis, como ya lo vivimos recientemente, de abasto de agua para la población. Además de esto, digamos que del otro lado del parteaguas estamos en una corona de ciudades donde tenemos otro conglomerado urbano aquí en el oriente, que es ya todo el corredor San Martín, Texmelucan, Puebla, que ya está conurbado, y otro corredor de este lado que es Cuautla, toda la parte que ya está conurbándose entre Cuautla y Cuernavaca, con las nuevas vialidades. Y bueno, digamos que los procesos de expansión urbana siguen en lo que se llama la corona de ciudades y lo que se llama han denominado la megalópolis, ¿no? A mí no me gusta usar megalópolis porque es condenar la posibilidad de que existan estos, le llaman, imagínense, le llaman interland, o sea, como si no hubiera una biodiversidad y una dinámica hidrológica relevante que mantiene a las poblaciones humanas, ¿no? Entonces, toda esta zona se tiene que manejar. Bueno, esto es toda la parte técnica que generalmente es lo que menos se habla de ordenamiento ecológico territorial. Tenemos la fortuna de que este instrumento, a través de esta consulta pública, se fue apropiando la misma gente, porque la gente, cuando se consultaban a las comunidades, ellos decían por dónde sí, qué estaba mal, qué estaba bien. Entonces ese proceso, y en el contexto que estaba, detonó alguna organización, y a mí ahora sí que les agradezco a los compas de Xochimilco que me inviten, pero lo más importante es que también estuvimos trabajando con la representación comunal de Milpalta, con comuneros y pequeños propietarios de Tláhuac, y todo esto pues ha mantenido un fenómeno de alerta de todos estos procesos que vivimos, de urbanización, de extracción de recursos, de saqueo de madera, independientemente de que el instrumento haya sido aprobado hace 20 años. Ahorita pues es una situación legal que había que reflexionar. Yo quisiera cambiar un poco la posición. Yo este trabajo lo hice en un momento de mi vida que estaba en el Estado, pero también a lo largo de los años también me he puesto a estudiar que aquí pues realmente hay una relación de poder que se da entre estas antiguas formas de organización y propiedad social, y que tiene la perspectiva de los bienes comunes, o de los bienes comunales también, pero la perspectiva de los bienes comunes como el agua, la tierra y todo lo que no tiene precio y que se tiene que conservar. Y digamos cómo esta perspectiva se confronta con lo que impulsa el instrumento contrario, que es el Programa de Desarrollo Urbano, y el cual
pues ya hemos estado estudiando estos años cómo funcionan los mecanismos de expansión, cómo se produce plusvalía, y entonces realmente lo que tenemos en la ciudad es una historia de pérdida de la propiedad social, de pérdida de los núcleos agrarios y de apropiación por parte de los fraccionadores y de los inmobiliarios, y pues también ha habido como procesos de despojo en algunas partes de la ciudad, históricamente hablando. Entonces, o sea, podemos imaginarnos desde cómo estaba la ciudad en el momento que se hizo este proyecto del drenaje profundo, cuáles eran los límites, por ejemplo, hasta dónde llegaba la ciudad de Iztapalapa, cómo llegaba la trajinera hasta ahí por Paseos de Tasqueña, ¿no? Todo eso, todo lo que era el Canal Nacional, la comunicación hasta el barrio de Roldán, o sea, cómo han sido estas dinámicas de apropiación, pues de venta también, hay que decirlo, o sea, no todos los ejidatarios ni todos los comuneros son santos, ¿no? O sea, tampoco podemos idealizar el papel, no estoy diciendo ahorita, pero en otros contextos históricos, pues se fueron perdiendo territorios, ¿no? Lo importante es que hay una organización y hay un instrumento que todavía considero que está vigente. Yo he estado al tanto de toda una serie de situaciones, de cambios a través de las diferentes administraciones que han intentado recorrer la rayita, que si sí, que si no, que se acaba, que si se consulta y que si se regulariza, si no. O sea, hay toda una conflictividad de borde entre la ciudad y el suelo de conservación que pues ha sido atendido por las mismas alcaldías, se han formado comisiones. Recuerdo una que le decían la interdemencial, que era todas las secretarías y todas las representaciones agrarias de Xochimilco, bueno, y como todo lo político, a veces se defiende, a veces hay ciertos logros y a veces hay abusos. Entonces, bueno, en este margen, considero que el instrumento es un instrumento válido. Hay toda una serie de políticas de uso de suelo que, por ejemplo, si hubieran estado en el Estado de México, simplemente el aeropuerto se detiene, porque es la zona estratégica de la cuenca para desaguar ahí una zona de sus mismas salinidades, porque se arrastran. Acuérdense que hablamos de unidades naturales. Las unidades naturales son movimientos de materia y energía, entonces todas las sales se van decantando en el fondo del lago de Texcoco, y por esa concentración salina era imposible pilotear o poner cualquier cosa metálica porque se la comía la sal. Aquí, ¿cuál es el contexto? Yo quisiera que entendiéramos dos cosas. Se tiene que hacer un ordenamiento de la unidad que le corresponde, que es la cuenca. Y tienen que tener los usos de suelo controlados, regulados, consultados y todo, pero se puede basar en la misma experiencia que ya existió en el Distrito Federal. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es el estatus de este instrumento? Evidentemente, como vieron en la lámina, decía claramente ordenamiento ecológico del Distrito Federal. La consulta pública se hizo hace 20 años como Distrito Federal con la participación de las representaciones agrarias y con apoyo de la Procuraduría Social. Se levantó y se participó también de la gente de cada una de las delegaciones políticas. Digamos que fue diferenciada porque se les preguntó de una manera a los dueños de la tierra y de otra manera a los ciudadanos. O sea, la participación fue para todo mundo, pero obviamente los dueños de la tierra tenían un peso específico en su participación.
en la definición de esos usos de suelo. Hoy está la ley de planeación de la Ciudad de México. ¿Qué es lo que va a pasar? O sea, ¿qué perspectiva tiene este Instituto de Planeación Territorial único, donde va a regular lo urbano y va a regular lo ecológico, lo ambiental? ¿Qué perspectivas tenemos de nueva normalidad? ¿Qué es lo que vamos a regresar exactamente a las mismas formas de administrar el agua, a las mismas formas de manejar la tierra, a las mismas formas de imponer proyectos o de no consultarlos? Esto creo que hay ahí una cuestión de fondo, también de fondo político, ¿no? Porque la perspectiva que tienen las organizaciones que tienen y defienden la tierra y la propiedad social de la tierra es una perspectiva pues muy vieja, en el sentido de que los agravios que sufrieron durante los gobiernos priistas fueron muchos, pero estoy hablando, digamos, de hace 20 años. Hace 20 años la posibilidad de que pudieran participar fue relevante, y hoy tenemos cerca de un año trabajando con un grupo de académicos con la visión de los ordenamientos ecológicos participativos. Necesitamos una base social organizativa que afortunadamente han estado dando la pelea en los espacios legales para defender estas formas de organización, y creo que no podemos pensar en que haya un instituto de planeación que esté solamente con una perspectiva de desarrollo. De hecho, el gran problema de la ciudad, el gran problema de producir plusvalía en el sistema capitalista, es que no solo se gana con la apropiación del suelo, porque además el plusvalor de un terreno rural, por decirlo así, sube de 10 a 100 veces su valor cuando cae en manos pues, del capital financiero internacional, por ejemplo, ¿no? El monto de elevación del suelo es muy alto en todas estas zonas que actualmente pues, ustedes pueden apreciar torres o edificios importantes de la ciudad con grandes inversiones inmobiliarias, pero que la cantidad que demandan de acero, de cemento, de materiales pétreos, todo, conforman la organización extractivista del sistema capitalista neoliberal. Entonces, bueno, ¿cuál es el meollo del asunto? O sea, vamos a decretar el fin del neoliberalismo sin cambiar las prácticas extractivas, sin cambiar los modelos de ciudad, sin reciclar la misma ciudad, reciclarla no en el sentido de demoler y usar las mismas varillas, no sé, hay toda una serie de cuestiones que no podemos seguir con las tasas de extractivismo que tiene la nación. Uno de los artículos últimos de 2019 nos está hablando que 30% del territorio está absolutamente devastado y transformado, ya sea como conglomerado urbano o como forma extractiva o como uso industrial. O sea, todos esos no hay, digamos, una dinámica natural. O está el hoyo que deja una mina, o está una ciudad, o está un conglomerado industrial. Ese 30% transformado, el otro 30% de lo que tenemos en el país de ecosistemas naturales,
de un 60% de ecosistemas naturales que todavía tenemos en el país, el 30%, 34%, si no mal recuerdo, está deteriorado. O sea que nada más tenemos el 30% de los recursos. Y estos instrumentos de política en una de las zonas más importantes del planeta por su concentración poblacional, no podemos estar improvisando planeaciones o perspectivas sin considerar la parte ambiental a fondo y sin considerar la organización que ha mantenido la propiedad social de la tierra en esta región y en muchas de las regiones. Entonces nos preocupa que esa perspectiva jamás aquí en la agenda de los nuevos legisladores de la Cuarta Transformación no he escuchado todavía algo respecto a que nos reivindiquemos con el 27 constitucional que fue producto del neoliberalismo o realmente en qué consiste la transformación si sostenemos los mismos mecanismos. Es un asunto de alta complejidad y creo que tiene que ser analizado en toda su dimensión. Lo que es muy importante es que sepamos que hay dos instrumentos, un Programa General de Desarrollo Urbano y un Programa General de Ordenamiento Ecológico, que esta disputa territorial, por decirlo de alguna manera, entre la perspectiva de sostener ese mismo conglomerado y mantener, a través de mantener los recursos, es lo que nos daría un pequeño equilibrio. Pero mientras no cambiamos las formas extractivas, no va a haber el soporte natural que demandan las ciudades que se comen los cerros y se comen los ríos. Entonces, es imprescindible que en esta situación de confinamiento en la que estamos, empecemos a ver a nuestro alrededor, ¿no? qué es lo que tenemos, cómo vamos a programar una autosuficiencia alimentaria microrregional a través del manejo de estas tierras y de la defensa de la producción agrícola todavía en esta parte de la cuenca donde se siembra maíz entre otras cosas, pero la milpa alta tiene una cantidad importante de nopal y de otro tipo de productos del campo que consumimos y que en este mismo decreto de hace 20 años, por ejemplo, se prohibió el uso de agroquímicos y pesticidas porque la infiltración de esos terrenos que hemos denominado como agroecológica, esa agua es la que bebemos la población metropolitana, no nada más la Ciudad de México. Entonces, toda esa serie de normas, pues ahí están, ¿no? Hay un documento de hace 20 años, pero que considera toda una serie de restricciones de uso de suelo, de fertilizantes, y traza políticas de conservación, incluso manejo de fauna, que en algún momento se pensaba en una segunda etapa trabajar todos los fragmentos de vegetación para establecer corredores y vincular lo que está acá arriba desvinculado. Y bueno, toda una serie de acciones que todavía son factibles de realizar. Pero si no lo hacemos desde donde estamos, desde nuestro propio lugar, desde nuestro entorno, y entendemos la profundidad de los procesos socioambientales, pues en una ley de planeación de esta ciudad sin esa perspectiva, pues difícilmente le va a dar viabilidad a la misma población metropolitana. Bueno, pues eso sería todo por el momento. Un poco extraño seguirme de corrido, pero pues les agradezco mucho.
tiene usted razón, ahora sí que lo decía, que se explayara todo lo que fue, todo lo que nos dé su conocimiento y nos comparta esta situación. La cuestión es la ley de planeación de desarrollo, que ahorita los pueblos acá de Xochimilco estamos luchando, que no se apruebe porque no se nos consultó, y donde se va a manejar la ley de reordenamiento territorial y la ley del agua de la Ciudad de México. Es una situación bastante difícil, que ya los pueblos hemos ido haciendo la lucha, y le voy a comentar algunas preguntas que nuestro auditorio pues nos dice, nos comenta. Nos dice Elvia Solares que dice: algunos colectivos de Xochimilco hemos pedido a las diferentes instancias del gobierno que se aplique la ley para hacer respetar el plan de desarrollo urbano vigente, y no hacen caso. Por lo tanto, son cómplices del deterioro ambiental y de los que cometen delitos. Ningún partido político hace la diferencia, hace algo por el ambiente. Eso es lo que comenta nuestra amiga Elvia Solares. Otra persona dice que le manda saludos desde Tlaxcamalco, y que le agrada, que ahora sí que le agrada, ¿qué le agrada de Xochimilco?, le pregunta. Uy. Ok. Muy bien. Bueno, ¿me repite el nombre, por favor, de la persona que me manda saludos? Claro que sí, se llama José Genovevo. Ah, por supuesto. No, yo estoy muy contento y muy agradecido de haber estado aquí, pues tenido la oportunidad de que me adoptaran en algún sentido, ¿no? Yo vine aquí muy joven a Milpalta, y pues con la representación comunal, que estuve pues tratando de entender cómo era la dinámica de lo comunitario, con don Julián, con Tanis, en esa época con don José, con Chavira, con una serie de gentes. Esto, pues estamos hablando de los años 80, ¿no? Entonces, y don Genovevo, pues, por supuesto que hasta hemos estado juntos en los exámenes de algunos estudiantes, y me da mucho gusto que la gente se involucre de esa manera y que nuestros estudiantes también adquieran estos compromisos sociales. ¿Qué es lo que me gusta más de Xochimilco? No, pues imagínense. Toda la parte, cuando yo llegué allá a San Gregorio, el embarcadero estaba en los lavaderos, o sea, toda esa construcción que lamentablemente se cayó con el temblor, una parte no existía, era justamente el embarcadero. Entonces nos íbamos por toda la chinampería a recoger el brócoli, y bueno, toda la gente, la calidez de los xochimilcas en el voy a hacer algún recorrido, y regresaba con la trajinera, con el regalito del brócoli, con el rabanito, entonces la flor. Siempre fue el pueblo de Xochimilco, de esta zona lacustre, siempre fue muy generoso con los que nos metíamos a tratar de entender sus procesos. Entonces toda la zona chinampera de esos años me fascinaba andarme en la trajinera. Lo otro, pues ahora estoy en la montaña desde hace muchos años. Me gusta caminar
hacia el Cuauhtzin, hacia la Comalera, el Chichinautzin, ya lo hemos caminado también con algunos de mis estudiantes que los he llevado a conocer por allá. Y bueno, Xochimilco tiene esta gran diversidad ecosistémica, ¿no? Tenemos la montaña, que es la colindancia, aquí luego es la colindancia con Milpalta, y tenemos toda esta parte de la zona chinampera. Yo tuve el privilegio de vivir toda mi época de estudiante ahí en la calle de Pedro Ramírez del Castillo, entonces me quedaba el embarcadero Celada derechito, Caltongo, o sea, bueno, todo el centro. Yo viví en el barrio del Rosario, entonces todo el centro para mí fue una experiencia muy importante. No es el mismo Xochimilco que viví cuando estudiante, pero me sigue gustando mucho andar, si se puede, en la zona chinampera, y ahora me gusta más la parte de la montaña, ¿no? Entonces, pues eso es lo que me gusta de mi delegación. Con relación a Elvia Solares, la vigencia de los instrumentos es muy importante, ¿no? A veces, como también lo señala, el programa de desarrollo urbano, obviamente la tendencia de un programa de desarrollo urbano sobre otro es a relajar, ¿no? Entonces, si había usos que estaban midiendo la altura de los edificios o la densidad de la construcción por la disponibilidad y por la factibilidad de agua, pues hubo una gran impunidad, ¿no? Incluso en el gobierno anterior del señor Mancera, con todo mi respeto, pero bueno, ahí había toda una serie de actos donde la factibilidad del uso del agua no estaba dada y se daban los permisos de construcción para grandes desarrollos inmobiliarios, y ahí están los conflictos de Joco, ahí están los conflictos. Entonces, bueno, cuando se trata de la zona urbana, también está esa tendencia a que se relaja. Entonces también de repente dices, bueno, tomemos un parámetro. O sea, lo que se les pide a los urbanistas es que digan, a ver, bueno, sí, vamos a mover la rayita, pongan una fecha. O sea, ¿de qué programa general de desarrollo urbano? Porque lo que hacen es borrar la memoria, ¿no? Entonces no hay una forma de hacer una estadística seria que nos permita decir, bueno, de aquí para acá, esto pasó en estos años, ¿no? Porque se define una política de suelo del lado de lo urbano, pero esa política de suelo, cuando entra la parte territorial, que ya se va a aterrizar a nivel territorial, ya va a cambiar en la escala. Es lo que pasaba con los famosos EDEX o con todos estos programas parciales, ¿no? Entonces, hay toda una serie de instrumentos jurídicos que se fueron construyendo, la norma 26, o sea, hay toda una lucha también en el área urbana por el relajamiento de los usos. Y bueno, también nuestro anfitrión Alejandro, que está aquí con nosotros, pues él lo sabe muy bien. Él ha estado muy metido con todos estos movimientos sociales en las zonas urbanas por los megaproyectos donde hay una serie de irregularidades en la cuestión de desarrollo urbano, en la cuestión de mega obras, megaproyectos y toda una serie de situaciones que también, insisto, relajan los instrumentos de planeación de política general en los dos lados, ¿no? En la parte del suelo de conservación y en la parte del suelo urbano. Y aún así esta frontera de relajación o de contacto es la que se tendría que analizar y híjole, no sé, si no hay una verdadera voluntad política de sobrevivencia de la misma población de la ciudad, pues no va a haber una solución, porque
la imposición del interés económico financiero del mundo inmobiliario es absolutamente poderosa, traen capital financiero internacional, está amarrado a instrumentos de deuda pública. Entonces, realmente tenemos un serio problema de tener una visión del desarrollo amarrada a la expansión de capital, amarrada al capital financiero internacional. Entonces, eso es muy, muy difícil romperlo, ¿no? Se necesita, no sé qué se necesita. Estamos viendo claramente en este desconfinamiento cómo la actividad económica se está centrando en la construcción, se está centrando como actividad primaria la minería, que es la que destruyó ese 34% del territorio. Bueno, una parte significativa de ese. Entonces, mire, sí, hay otros, sí tiene usted en ese sentido la razón. Desgraciadamente hay un capital que es el de las inmobiliarias, y pues están dejando pasar a toda esta zona de las montañas, las chinampas. Hay una cierta están perjudicando la cuestión ambiental, la naturaleza, la que nos provee el agua, un poco lo más drástico que hay, ¿no? Y también la calidad de los espacios urbanos, o sea, son las dos cosas. Claro, así es. Y bueno, aquí nos dice un compañero que se llama Vic Guerrero, pues el objetivo de las recientes administraciones de la ciudad, independientemente del partido, es acabar con los humedales del sur. Por eso Marcelo Ebrard introdujo el metro a Tláhuac para que se urbanice Tláhuac, y en Xochimilco la actual jefa de gobierno, con introducción del Metrobús, va a realizar lo mismo. No les importa el pueblo, solo sus intereses económicos. Y de nuevo Vic Guerrero, es el caso del Metrobús. Varias organizaciones interpusieron amparos contra la construcción de las instalaciones del Metrobús, pero como siempre el poder político triunfa. ¿Qué piensa, doctor? Bueno, aquí tenemos, vamos a pensar cómo vamos a regresar. En realidad, gran parte de lo que está pasando ahorita con este virus, con esta pandemia, pues tiene sus orígenes en esta velocidad de destrucción de ecosistemas, no solo en nuestro país, es una tendencia mundial. Saskia Sassen habla de cómo el capital financiero lo que produce es tierra muerta, desplazados internos y migrantes. Entonces, esa es la dinámica de explotación de los recursos, de despojo, nos está llevando a esas cosas. No quisiera profundizar, les recomiendo su lectura, pero bueno, el hecho es que el capital financiero destruye para generar plusvalor. Y por eso tenemos esa pérdida territorial tan significativa. En el caso de los megaproyectos de movilidad, es una tendencia también muy complicada porque está soportada todavía en el extractivismo, ¿no? O sea, toda la visión automotriz de la ciudad, digamos, movida por hidrocarburos, por combustibles fósiles, es
pues se ha naturalizado de miles de formas, ¿no? Bueno, vamos a hacer un deprimido en Miscuac que pase pues para destrabar el tráfico que hay ahí. Bueno, y ya vimos que otra vez se atora, pero ahora Insurgentes y la salida que va a Barranca y luego o sea, lo que estamos haciendo siempre es mover el problema. Con estos proyectos de movilidad hay que entender que hay una densidad automotriz enorme y el Metrobús se ve como una posibilidad de reducir esa movilidad a través del transporte público. Pero el mismo sistema tiene una contradicción. Yo recuerdo que desde hace muchos años se hablaba del transporte biarticulado para reducir la movilidad y ser como algunas ciudades modelo donde el uso del automóvil se reduce por el transporte público eficiente. Efectivamente, pues es un principio legítimo de perspectiva de así, pero el problema es que está tan metido en el sistema estos mecanismos financieros, estos mecanismos de extractivismo, que también no nos permiten visualizar alternativas de movilidad sustentable. Entonces, ahora que estamos confinados, el asunto que yo quisiera destacar es que tampoco ha bajado significativamente la contaminación ambiental. Entonces, imagínense qué niveles de saturación tenemos de automotriz y de densidad en la ciudad, que aún en esta reducción de la movilidad sigue habiendo contaminación. Entonces, es una complejidad el defender alguna propuesta de política pública, como en el caso de los metrobuses, porque hay una contradicción en el origen, ¿no? Que tiene que ver con que estamos soportando el modelo de extracción y el uso de combustibles fósiles. Xochimilco, pues era nuestra ciudad, era relativamente sustentable porque el transporte en las trajineras atravesaban por ahí, por todo el canal nacional, pasaban por esta zona de Tláhuac, llegaban a Iztapalapa, pasaban al canal de Roldán. Estas formas de comunicación de la trajinera fueron sustituidas y borradas por la necesidad de expandir la movilidad automotriz. Entonces hay un vínculo entre desecar lagos, producir espacios urbanos rodantes y alterar todas estas dinámicas hidrológicas. Entonces, el problema, para mirarlo necesitamos como un periodo de tiempo largo para que lo podamos visualizar, y por otro lado, para resolverlo, pues necesitamos como no se me ocurre otra palabra más que ruralizar lo urbano, ¿no? O sea, ¿cómo le devolvemos a la ciudad, a esa mancha de cemento compacta, que no infiltra, que se tiene que desaguar? O sea, ¿cómo volvemos a ser más armónicos con su dinámica natural hidrológica? ¿Cómo potenciamos los espacios de recarga para que también el acuífero en zonas de mucha compactación pueda infiltrarse, y a la vez esos árboles o lo que hay ahí sirva como islas contra las islas de calor? O sea, cómo enfriamos, digamos, la ciudad, ¿no? Entonces, sí, el reto no está fácil, pero si nosotros lo miramos desde la organización, pues un barrial, vecinal, comunal, las universidades pueden jugar un
para pensar con la gente algunas opciones, y esto pues debería de ser un proceso que nos conlleve, ¿no? Hay muchos movimientos sociales que se han apoyado ciertamente con grupos académicos, y pues por lo menos el puente de la Supervía Oriente, que es este puente de Xochimilco, se había detenido ya en otros años con participación de investigadores en la Comisión de Derechos Humanos. Estuvo el doctor Pradilla Cobos, estuvo mucha gente de la UNAM participando frente a la amenaza sobre el humedal, ¿no? Pero vemos que el capital y los financiamientos son persistentes, ¿no? Al grado de que no descartaría que alguien esté pensando que sí se puede revivir el aeropuerto de Texcoco, ¿no? O sea, esa es toda una dinámica muy compleja que la permanencia de los proyectos del capital, ¿no? Eso es algo que sí, cómo se reviven y cómo se reciclan viejos proyectos. Claro, así es, doctor, y nos ha dado usted una gran reflexión en este confinamiento. Nos ha aconsejado con sus últimas palabras para reflexionar nosotros como pueblos de la Ciudad de México y seguir organizándonos para resistir y luchar pues sí, contra toda esta pues este monstruo del capital que beneficia pues a toda esta inmobiliaria, al cemento, ¿no? Entonces, pues nosotros le agradecemos muchísimo que usted haya compartido con nosotros ese conocimiento, que nos haya dado una luz de lo que es un ordenamiento territorial, y pues a seguir defendiendo nuestro territorio. Le agradecemos a Carlos Xochimilcas, y yo creo que llegamos hasta otras partes de la ciudad, como hasta Tuzalco, Magdalena, Tláhuac, Mixalca, y le agradecemos mucho, doctor. Muchísimas gracias, y ojalá y haya algunas